Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy contamos con un invitado muy especial. Él es abogado de profesión, es coach y trainer en programación neurolingüística a nivel internacional. Es autor de los libros Los panes y los peces y A donde tus pies te lleven. Ambos libros constituyen el contenido esencial del método de crecimiento personal conocido como valorescencia o ciencia del valor humano. Él es Salva Gálvez. Bienvenido, Salva. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado y agradecido, por supuesto. Gracias por la invitación. Hola, más que un placer de tenerte. De verdad que he oído cosas maravillosas de ti y tengo mucha curiosidad por saber tu ruta. Pues gracias, encantado y preparado para las preguntas. Así que Sabes que cuando Rebeca mencionaba un poquito tu breve descripción de vida, me llamó mucho la atención ese título de uno de tus libros, los panes y los peces. Y la verdad que quisiera como iniciar la pregunta por ahí, de esa ruta tuya, de dónde viene ese título. Cuéntanos un poquito de eso que me dio mucha curiosidad. bien, ese libro para mí es muy importante porque fue mi comienzo como escritor y en realidad yo lo que estaba buscando era tener un manual propio para mis cursos de coaching. Y Mm. sí, es así. Necesitaba inspiración, fue difícil encontrar la inspiración, pero finalmente en unos escritos que yo tenía de años anteriores, encontré pues un pasaje del Evangelio, los panes y los peces, el maravilloso milagro de los panes y los peces, y encontré ahí la inspiración para el coaching porque vi que el maestro espiritual, en este caso Jesús, se comportaba como un coach, ¿no? Él hacía una pregunta para resolver un problema. Esa pregunta era, ¿cuántos panes y peces tenéis? Para mí esa pregunta fue inspiradora porque esa pregunta se hace a otras personas que están en una situación de dificultad y de carencia realmente, ¿no? Porque los discípulos de Jesús estaban en una situación en la que veían que había 5.000 personas siguiendo al maestro y bueno, era tarde, era un sitio inhóspito, no había para dar de comer a toda esa gente y se estaban planteando todas esas circunstancias que realmente marcan las carencias de límites temporales, es ya tarde, límites, digamos, cuantitativos, no hay prácticamente alimento para todos, no hay dinero para comprar alimentos. Bueno, todos los límites que te puedas imaginar estaban presentes Sí. en el mundo de los discípulos y la pregunta sencilla pero poderosa de Jesús es ¿cuántos panes y peces tenéis? Es decir, céntrate en lo que tienes en este momento, desde ahí vas a poder realmente tener riqueza, tener abundancia y multiplicar, ¿no? Para mí, aunque la pregunta se basa en el verbo tener, para mí es una metáfora que va más allá. En realidad, lo que estaba proponiendo el maestro es centrarse en el propio valor, es decir, algo más profundo, algo más significativo. Los panes y los peces representan el valor de cada ser humano. Para mí, ese fue, digamos, el detonante, la motivación de finalmente desde ahí crear toda una metodología que fuera más allá de lo que yo había podido estudiar en coaching, programación neurolingüística, de manera que, bueno, ya con el segundo libro acuñé una metodología donde la construcción del ser humano, de sus proyectos, de su vida, estuviera fundamentada en el valor de la persona, ¿no? Ujú. Ahora, yo me quiero ir un poco más atrás, Salva,
Porque bien dije que eres abogado de profesión, pero ¿cómo llega? O sea, ¿cuál es esa ruta que haces desde la abogacía hasta ser hoy trainer en programación neurolingüística ya a nivel internacional? Sí, bueno, esto es curioso, ¿no? Porque fíjate que hemos hablado de cualidades esenciales no aprendidas. Yo con el tiempo descubrí que hay dos cosas que me definen esencialmente. Una es el amor por la justicia, por la justicia individual y la justicia social. Esto está muy marcado a través de los sueños de niño o a través de mis propias experiencias, donde un chico tímido como era yo, pues No. sí, sí, yo era una persona yo era un niño muy, es cierto, un niño muy tímido, sin embargo, se convertía en un león cuando veía un acto de injusticia, la gente se sorprendía por eso, ¿no? Quizás Ok. eso es lo que está detrás de ser abogado. Y a la vez, De un buen otra, abogado, de un buen abogado. bueno, gracias. Sí, bueno, la verdad que son muchos años. Ya en enero eran 30 años de ejercicio profesional como abogado, o sea que ya Wow, hay una trayectoria grande, sí. importante. Y la otra cualidad es mi amor por la educación. Y esto lo Mm, descubrí de una forma muy clara, sobre todo en el bachillerato, porque me di cuenta y me sorprendió mucho la diferencia que había entre unos docentes y otros a la hora de manejar un grupo. Eso me hizo reflexionar acerca del poder que tiene la comunicación y cómo se establecen las relaciones entre las personas, porque si tú estableces el contacto apropiado y el contexto apropiado, el aprendizaje se facilita. Y si no es así, pues entonces el aprendizaje se hace dificultoso, ¿verdad? Y yo puse mucha atención en eso y de verdad que ese fue el motivador principal de interesarme por todo lo que tuviera relación con la educación, las relaciones sociales, investigar sobre eso, que me ha llevado hasta este punto concreto en el que ya estoy incluso estudiando psicología, ¿no? Así que ha sido un largo periplo de querer conocer y aprender y tener un hambre grande, ¿no? De aprender sobre las relaciones, investigar sobre ellas, establecer una metodología, pues eso, esa es un poco la historia de por qué un abogado llega a ese mundo, ¿no? Pues por la curiosidad sobre todo y por el hambre de aprender. ujú. Y que ahora quieres seguir aprendiendo, entrando en una carrera de psicología. Sí, así es. Bueno, a cuentagotas porque el tiempo que tengo no es muy grande, pero voy a probarme con dos asignaturas. Una que es historia de la psicología, que está bien para conocer pues, las diferentes corrientes psicológicas que ha habido a través de la historia. Y otra en la que yo creo que me voy a divertir muchísimo, que es la psicología social, que es tan importante, ¿no? Porque Uh, sí. es Ujú, tan importante la psicología social, dado que nosotros influimos en el medio y el medio nos influye. Hay una reciprocidad en eso y es muy importante esa comprensión. ujú, Así ujú. que creo que lo voy a pasar bien. Sí. Y me imagino cómo ha cambiado la psicología desde que Andel y yo estudiamos, Andelber y yo. Me imagino que la psicología social ha cambiado muchísimo, porque con todo esto de redes sociales y más acceso a información y todo, o sea, uf, debe ser Sí, muy sí, interesante. estamos en una auténtica revolución en ese Sí. aspecto. Totalmente, totalmente. Me lleva a pensar, cuando estabas hablando acerca del valor del ser humano y de esas componentes esenciales que son innatos o que vienen con uno, ¿cómo tú mezclas eso en lo que es la ruta o la trayectoria de una persona en cuanto, porque estoy pensando más bien en cómo la sociedad influencia, o sea, ya que tenemos esas cualidades esenciales que venimos con ellas hasta cierto punto y el valor humano, cómo la sociedad entonces impacta, que dentro del área mía clínica, entonces llegan donde mí
para sanar ciertas cosas. Entiendo yo que la sociedad o los ciertos procesos, inclusive familiares y demás, pero quisiera saber dentro del contexto de tu formación y de tus planteamientos, cómo tú lo ves. Bueno, pues como discípulo de un gran maestro como fue John Ujú, Grinder, que fue uno de los co-creadores de la programación ujú, neurolingüística, soy un simplificador nato. Simplificar algo no quiere decir que pierda calidad, quiere decir la vida sí que es cierto que es compleja, pero para poder entenderla necesitamos métodos que sean sencillos, ¿no? Y métodos que sean simples, es decir, saber por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, yo distingo entre estar en el valor o estar fuera del valor, ¿verdad? ¿Cuándo te sitúas fuera del valor? Pues cuando te alejas de esas cualidades esenciales y de lo que era esencial a un niño, es decir, la paz, la alegría y la libertad. Eso era lo esencial a un niño que todavía no ha pasado por todo el sistema de creencias que se da en el desarrollo en la familia, en la escuela. Entonces, ese sistema de creencias que te aparta de tu valor, es decir, de tus cualidades esenciales y de tu paz, tu alegría y libertad, lo que genera es sufrimiento, pues a través de la culpa, a través del miedo o a través de los procesos que yo llamo de ujú, disvaloración, es decir, una falsa concepción del valor, es decir, o sentirte por encima de los demás o sentirte por debajo. Esas son para mí las tres causas que conducen al sufrimiento. Entonces, cuando la persona pues va a tu consulta, será lo que ujú, preguntabas, efectivamente ha pasado por unas experiencias, le ha ido dando significado a esas experiencias pues en función del contexto que ha tenido y de los filtros previos, ¿no? De todo lo que esa persona ha ido viviendo. Entonces, ha ido generando ujú, sufrimiento. Para mí, lo primero que hay que hacer es reducir el nivel de sufrimiento de las personas. Y para reducir el nivel de sufrimiento de las personas, tienen que ir entrando en conciencia realmente de lo que les está pasando. Por eso es un gran esquema hablar de estar en el valor o fuera del valor, porque cuando la persona le presenta una nueva opción que no tenía o no se planteaba, como es que tiene un valor y tiene unas cualidades esenciales, y que eso no es algo que se lo otorga ni la familia, ni se lo otorga el Estado, ni ningún gobierno, sino que es su vida quien le está otorgando eso. Cuando la persona empieza a tener ese nivel de comprensión, que yo lo desarrollo a través de la integración de 7 fortalezas, pues hay esperanza para esa persona porque puede ir haciendo un proceso para disminuir el sufrimiento, pues eliminando paulatinamente esas creencias que le han llevado a pues que la vida y la experiencia tengan un significado de sufrimiento. Entonces, ese es el proceso, la metodología es que la persona, por un lado, vaya reconociendo cuáles son las áreas de dolor, las áreas de sufrimiento, y por otro lado, vaya implementando las fortalezas que le conducen a estar dentro del valor. En ese sentido, me parece muy interesante la línea de la psicología positiva, que también trabaja con ujú, fortalezas. Solamente que, bueno, no son exactamente las fortalezas que yo ujú, trabajo, pero se parecería un poco a mi línea de trabajo, puesto que cuando la persona va generando cada vez más contextos y más experiencias que tienen el significado de sentirse en el bienestar, pues evidentemente va reduciendo aquello que le genera malestar. Entonces, pues bueno, es un trabajo a dos bandas para que vaya eliminando esos puntos de dolor y para que vaya integrando lo que ya está dentro de sí ujú, ujú. realmente, lo que ya está dentro de sí y que le pertenece por derecho de nacimiento. Excelente, me encanta. Mira, y para seguir la misma línea de lo que tú decías, Salva, cuéntale a la audiencia cuáles son esas 7 fortalezas que tú dices que trabajas con las personas. Bueno, las dos primeras fortalezas, yo las llamo fortalezas esenciales, y se podrían resumir en algo así como yo y mi mundo, es decir, la fortaleza de la plenitud,
que es que desde ese yo esencial me abro a todas las posibilidades. Es decir, desde la concepción de lo que es mi valor, en lo que preguntaste anteriormente del libro Los panes y los peces, estaría representada esta fortaleza por esa pregunta: ¿cuántos panes Ujú, y peces ujú. tenéis? Ok. Es Ujú. decir, realmente cuál es tu valor, realmente cuáles son tus cualidades, porque eso te va a abrir infinidad de puertas. Entonces tú conectas, realmente la plenitud es conectar con tu propio valor y tus cualidades esenciales. Esto es muy resumidamente porque Claro. cada fortaleza tiene como 7 claves y cada una de esas claves una serie de herramientas que se van integrando para que finalmente esa fortaleza esté bien dentro Eso de mismo ti, ¿no? estaba yo pensando, perdón que te interrumpa. Yo dije, me imagino que cada una de esas fortalezas para poder realmente hablarla en plenitud y realmente comprenderla, tendríamos que hacer literalmente un episodio por cada una de ellas. Así que, Sí, sí, y ya digo que en el desarrollo que estoy ujú, teniendo de toda esta metodología, ahora voy implementando como, digamos, como unas 500 pruebas para reconocer si realmente las fortalezas están bien integradas, wow, ¿no? excelente. Sí, y bueno, y siguiendo la pregunta, porque si no pierdo Ujú, el hilo, la segunda fortaleza que va con la otra es, bien, una vez que yo reconozco mi valor y mis cualidades esenciales, ahora tengo que ponerle ahí en el mundo. Yo no me puedo quedar todo eso ujú, para mí. ujú, Todo eso tan maravilloso no me lo puedo quedar para mí. Entonces tengo que generar un contexto que sea acorde con lo que yo soy esencialmente. Es decir, que ahí es donde estoy trabajando la parte social. Entonces, esa parte social la tengo que trabajar desde las 3 áreas del ser humano, que es un ser complejo. Es decir, desde la parte más intangible, que es todo lo que se refiere a mi valor, a mi esencia, y la parte más tangible, que es la parte corporal y neurológica. Entonces, tengo que aprender realmente a relacionarme con otras personas. Tengo que hacer un trabajo para conocer qué es una comunicación asertiva, cómo puedo utilizar al máximo mi capacidad para percibir el mundo, para entenderlo desde mi ser, desde mi esencia, para conectar con las otras personas desde ahí, para establecer los límites que impidan que yo me vea contaminado pues, por todo eso que al final genera sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, esas serían las dos primeras fortalezas. Luego hay otras 3 que serían las fortalezas yo le llamo empoderantes, que es para reforzar lo que se ha hecho con las 2 primeras, que son la fortaleza atracción, confianza y equilibrio. La fortaleza de atracción nada que ver con eso que llaman la ley de la atracción, el secreto, sino Ah, qué bueno. que sí, no, claro, es que todo hay que ponerlo en sí, sí, contexto, sí. porque evidentemente Nada que ver con el libro de la ley de atracción. claro, es lo que pasa con la fuerza de los Ujú. conceptos. Alguien toma un concepto y ya lo hace suyo como si fuera la palabra Sí, suya, ¿no? La palabra, perdón, pero yo también tengo derecho a utilizar claro. esa palabra, Exacto. en- ¿no? Entonces, aquí en el contexto de las 7 fortalezas, la fortaleza atracción está relacionada con la energía más poderosa, que es la energía del amor. Entonces, yo lo que hago en esa fortaleza atracción es, aunque hay 7 claves, pero hay 4 muy importantes. Bueno, lo primero es la aceptación. Lo primero es, en la atracción es la aceptación. El saber que mi vida está en conexión con otras vidas y está en conexión pues los acontecimientos que no dependen de mí. Entonces, ese trabajo es muy importante. Y a continuación, hay un modelo que yo le llamo la mesa del amor, que trabaja 4 ideas fundamentales, que son la gratitud, la generosidad, la petición y el perdón. Y ahí lo que hago, porque la gente se confunde muchísimo aquí, estos son, por ejemplo, tanto en coaching como en PNL, yo esto no lo he visto. Yo lo he introducido aquí porque me parece esencial, la gente se equivoca muchísimo con esto, no entiende lo que es la generosidad.
Yo, por ponerte un ejemplo, porque no me puedo extender mucho, Sí, pero sí. por ponerte un ejemplo, me valgo de mis conocimientos jurídicos. La gente confunde entre donación y préstamo. Entonces, muchas veces estamos diciendo que somos generosos cuando en realidad estamos haciendo un préstamo. Y un préstamo en realidad no es nada malo. El problema es que tú no le hagas saber a la otra persona que le estás haciendo un préstamo y tú estás diciendo que eres generoso, que le estás dando algo sin pedir nada a Es cambio. cierto. Entonces, tienes que aclarar cuándo es una donación y cuándo es un préstamo, porque las personas a veces están diciendo, no, con todo lo que hice por ti. Vamos a ver, ¿cómo que con todo lo que hiciste por mí? Eh, ¿Lo hiciste porque sí yo no sabía que había que entregar algo a cambio, Ujú. ¿verdad? exacto. Bueno, eso es por poner un ejemplo. No te digo nada en el tema del perdón. Entonces lo que hago es, digamos que desmenuzar estos conceptos, aclararlos para que las personas tengan muy claro que si esto lo utilizan muy bien, lo manejan muy bien, el amor va a ser una energía súper atractiva, súper poderosa, te va a traer todo lo bueno. Pero cuando el amor no lo entiendes, claro, entonces te enfadas con el amor y reniegas de muchas cosas e incluso al final la palabra como que te cae mal. No, no me hables del amor, ¿no? No me hables del amor. Ya. Y bueno, ese es el tema de la fortaleza atracción. Luego, la confianza, que para mí tiene un componente más de fe, más de tener una fe absoluta, ¿no? En lo que supone el propio valor, una vez que se ha comprendido y se ha entendido, y lo que implica, pues, que tienes un don único, irrepetible, y entonces se trabajan herramientas, pues, para que la persona incremente su confianza en sí misma, pero como una herramienta de fe, como una herramienta súper poderosa, ¿no? Y por último, el equilibrio concebido como movimiento esencial, es decir, el equilibrio es el que restaura la unidad entre esas partes que forman un todo, que es la parte espiritual, la parte neurológica, la parte corporal, sabiendo que equilibrio implica movimiento, implica moverse y moverse hacia esa paz, esa alegría y esa libertad que nos corresponde por derecho. Y por último, las dos últimas fortalezas son las fortalezas que yo le llamo intencionales, que son los beneficios que te conectan con la riqueza, con la abundancia, y ahí pues trabajamos toda la parte, digamos, de coaching, pero coaching centrado en el valor, como siempre digo yo. Las 7 fortalezas son la manera de hacer tangible lo intangible, porque a la mente le tienes que dar argumentos. Si la mente no entiende los argumentos, no podrá acceder al plano espiritual. O sea, la mente accede al plano espiritual cuando entiende que el plano espiritual es algo absolutamente Ujú. razonable, Excelente. Ujú. ¿verdad? Mira, tengo para decirte, yo tengo mi libro aquí ¡Qué lindo! y resulta, Qué Qué sí, y bueno, bello. resulta, ya no lo recordaba. ¿no te acordabas? Mira, Ya no me ajá, acordaba. pues yo cuando puse la cámara así, fue a buscarlo que fui. Pero ¿tú sabes por qué? Me dije el otro día que quería releerlo porque yo no sé si a ustedes les pasa que cuando leen un libro en una época de su vida, como que tiene un significado, sin embargo lo relees y cobra otro significado. Qué Cierto, bien, qué cierto. bien. Pues sí. Bueno, pues digamos que la evolución, 10 años después de ese libro que se escribió se publicó en 2009, en 2019 publiqué Donde tus pies te lleven, que es la evolución de esas 7 fortalezas que ni siquiera en el libro aparecen, de los panes y los peces aparece el nombre 7 fortalezas. Sin embargo, el desarrollo acuñado del modelo hasta 2019, porque sigue en Ujú. evolución, está en el libro donde tus pies te lleven. Bueno, esa lectura hay que hacérsela Entonces, también. bueno, Sí, sí, sí. sí. Y recientemente he estado en México a llevar esta revolución. Qué bien. Que también, fíjate, en México estuve también en 2016. Mm, Primero estuve en República Ujú. Dominicana, que me parece que fue en julio, creo, y luego en noviembre estuve en México. Y México era una plaza a la que yo quería volver, quería regresar, porque fue un proyecto que se quedó a mitad y me apetecía mucho.
y la verdad es que he disfrutado muchísimo. Hemos hecho talleres a nivel empresa, a nivel universidad, a nivel docencia y a nivel la certificación, pues esta certificación, ¿no? En ciencia del valor humano. Y estoy disfrutando más que nunca porque ahora siento que comprendo lo que al principio ni yo mismo comprendía. Es decir, era como, tengo una idea, pero todavía esta idea está Ujú, por en pulir, evolución. ¿verdad? Sí, ahora es cuando lo estoy disfrutando porque realmente yo mismo entiendo muchísimo mejor lo que he creado. Qué lindo escuchar todo ese proceso. Yo quería hacerte un comentario, sí, la verdad que muy lindo escuchar y ir viendo como cada fortaleza. Yo quería ver, no sé si tú tienes ese dato, pero te escuchaba y la verdad que todo lo que es la ruta del crecimiento humano es encantadora. ¿Tú pudieras decir más o menos cuánto tiempo le lleva a tus clientes ese proceso de coaching donde tú hayas percibido un cambio? Bueno, mira, tratándose de coaching centrado en el valor, que es lo que yo he creado, veo que los cambios son mucho más rápidos, salvo que la persona pues necesite otro tipo de profesional. Es decir, si la persona tiene un trastorno psicológico es muy difícil y necesitaría otro profesional, entonces se deriva. Pero si estamos hablando de una persona que, bueno, pues tiene una situación incómoda, una situación difícil, que está haciendo sufrir, la conexión con el modelo es muy rápida, porque en realidad es una conexión consigo mismo. Me explico. La manera en que nosotros podemos identificar que la persona realmente está en un proceso de cambio seguro es que lo que ha aprendido en la terapia, lo que ha aprendido en la consulta, está absolutamente conectado con su valor. Esto es el aprendizaje que yo he hecho y me doy cuenta que las personas conectan mucho más rápido cuando comprenden esto. ¿Vale? Entonces, no es fácil de saber si van a ser 4 sesiones, si van a ser 6 sesiones o 10 lo que necesita la persona. Lo que sí digo es que con este modelo conectan mucho más rápido y con este modelo es mucho más seguro, es mucho más, tiene mayor nivel de certidumbre la solución de un conflicto, desde mi Sí, no, experiencia. claro. Y a mí, de hecho, cuando empezaste a hablar, que estabas hablando de los valores esenciales con los que nosotros venimos, yo también soy muy pro justicia social y sobre todo la justicia individual y bueno, trabajo con niños, o sea que me conecté muchísimo con tus planteamientos desde el principio y de hecho, no quiero ponerlo sumamente clínico porque yo sé que tu área es coaching, pero me dio a pensar que para personas que empiezan a tener ese sufrimiento, esa confusión, ese como quien dice, ese desequilibrio, y con este esquema, este modelo que tú tienes, cómo llevar a esa persona a ese, como hasta cierto punto yo lo veo como un brinco, porque me fascina la parte práctica y básica. Yo visualicé las dos cajas, literalmente. Pero hice la conexión, si tú supieras, con un capítulo que nosotros tenemos de suicidio, en donde nosotros también planteábamos la importancia del valor de la vida, pero también de tener esperanza y de brindar esperanza. Entonces, obviamente estamos hablando de un sufrimiento masivo, mucho más agudo, mucho más severo y clínico, pero entiendo que antes de llegar a todo ese proceso, muchísimas personas se beneficiarían de ese modelo que tú estás planteando cuando uno llega en esa parte. Efectivamente, y además te voy a decir algo en relación con el Ujú, suicidio, ¿no? Sin duda que cuando una persona está tan atrapada con pensamientos de sufrimiento es muy complicado. O sea, hay que ir muy despacio hasta que la persona alcance el equilibrio como para ujú, salir de ahí. Pero en situaciones quizás no tan avanzadas, el esquema es súper útil. ¿Por qué? Porque podemos enseñarle a la persona que cuando tú estás inmerso en pensamientos que te están generando angustia, sufrimiento, en realidad eso es realidad virtual desde la perspectiva nuestra. Es decir, suicídate de los pensamientos, pero no te suicides de la vida, porque son dos cosas diferentes. La vida genera los ujú. pensamientos. Entonces, es un esquema donde tú le estás diciendo que
desde detrás de tu silla, o sea, tú estás sentado aquí y detrás de tu silla, tú puedes sentir que está todo ese valor, todo eso que te sostiene y que tú estás sosteniendo esos pensamientos y puedes tener otros diferentes, porque tú eres el generador de la realidad virtual y puedes decidir qué realidad quieres crear, ¿no? Entonces eso, bueno, pues sí, vale, lo he presentado como muy Ujú, sencillo, no es ujú. tan sencillo, pero el trabajo se puede hacer, el trabajo se puede dar. Entonces, haciendo ese trabajo, la gente distingue perfectamente que una cosa es el poder de la vida que te da la posibilidad de elegir entre unos pensamientos y otros pensamientos y que a través de un trabajo de fortaleza tú puedes conseguir que el sufrimiento pueda ir disipándose. Tú puedes reducir el nivel de sufrimiento. Yo siempre digo que lo primero es reducir el nivel de sufrimiento, es ver dónde están los puntos de dolor para que la persona uno a uno los vaya digamos, disolviendo para que pueda aparecer ese valor, esas cualidades esenciales, ese yo esencial que tiene que no solamente identificar, sino Ujú, extender, expandir, o sea, como una misión de ujú. vida, ¿no? Y pregunto, en tu experiencia, ¿tú encuentras que eso le da a la persona como un sentido de mayor autocontrol casi inmediatamente en ese proceso? Sí que le da autocontrol porque está haciendo una comprensión fundamental del tipo de ser que somos. Es decir, el ser humano es un tipo de ser complejo, donde en ocasiones hay personas como para huir de los pensamientos se van a lo espiritual, pero una espiritualidad falsa, porque es una espiritualidad de huida, es una espiritualidad que supone una fuga de su responsabilidad. Es decir, no somos seres espirituales, somos seres que tenemos una experiencia humana y a la vez esa experiencia humana está condicionada por algo mucho más grande que es nuestra propia vida. Así que si tú haces la comprensión de que soy un ser con un valor que procede de su vida, con una neurología que está al servicio de esa vida, con un cuerpo que está al servicio de esa vida, entonces esa comprensión global va a ser la que te proporciona el autodominio, porque además te da sentido de Exacto. vida, te da sentido de vida, porque sabes que hay algo único y repetible en ti que tienes que hacer, que tienes que expandir como un árbol tiene que dar su fruto, cada ser humano tiene que dar el suyo. Entonces, desde ahí mi vida tiene sentido. Imagínate qué mayor dominio que saber que cada día, cada mañana que te levantas, hay algo que hacer que está conectado con tu misión de vida. Sabes que me llamaba un poco la atención de que me has mencionado varias veces la fe, el hecho de conectar la programación neurolingüística con el mundo de la fe y tus creencias. ¿Cómo llegas a eso? Mira, es súper interesante porque yo me he formado con John Grinder y hablando con él, él no va a pasar de lo puramente neurológico. Es decir, él a lo máximo que llega, o sea, el límite por arriba de la neurología en PNL, en programación neurolingüística, es lo que llaman intención en PNL. O sea, hay una intención que está, pues, digamos que a nivel todavía de lo que es la mente, el pensamiento. O sea, el pensamiento, la intención del pensamiento. Y yo vi que eso se quedaba corto porque hay muchos problemas humanos que no se resuelven desde lo puramente neurológico. Hay determinadas situaciones que están intrínsecamente unidas a nuestro ser esencial, como por ejemplo nuestra vocación, la elección de una pareja. Es que nos estamos jugando nuestro ser, lo que somos esencialmente. La incertidumbre es viene cuando queremos resolver este tipo de cosas desde el plano mental. Y a veces nos equivocamos muchísimo porque fíjate que el plano mental o neurológico es tanto los pensamientos como las Ujú. emociones. O sea, están pensamiento y emoción. No hay emociones sin pensamiento ni Exactamente. pensamientos sin emociones. Es- Está unido. Así que mucha gente hace la distinción de, no, esto lo resuelvo con el corazón. Vale, Buena vale, intención. estupendo. Sí, sí, lo voy a resolver con el corazón. Y yo digo que cuánta gente hay
yo me considero incluido, que también he cometido ese error de pensar que las cosas se resuelven con el corazón y ya está. No, las cosas se resuelven de manera integral, de manera absolutamente integral. Entonces, para mí la fe es importante porque nosotros tenemos una conexión con lo intangible. Nuestra vida es un auténtico misterio. Yo no me he creado a mí mismo. Yo estoy aquí viviendo, haciendo una vida desde el puro milagro. Entonces, si hay precisamente una situación donde mi mente me está volviendo loco, donde un día me dice A, otro día me dice B y al siguiente día me dice, ¿por qué no resuelvo esto ya de una puñetera vez? Pues evidentemente, claro, será que no es desde ahí, desde donde tengo que resolver ese problema, sino que es algo mucho más profundo. Entonces, sentir que siempre tengo la respuesta dentro de mí. Para mí eso es fundamental. Es decir, la respuesta está dentro de mí porque yo he sido creado y tengo que confiar determinadas respuestas a mi ser esencial, que está intrínsecamente en mí esa respuesta. Entonces, hay momentos en los que más que tratar de resolver las cosas y volverse loco, pues primero descontaminarte, ¿no? De determinado nivel de pensamiento y después de una certidumbre. Por eso yo digo que si aumentamos nuestro nivel de fe, de confianza en que las respuestas están ahí para nosotros, eso también es hacer tangible lo intangible. Excelente. Mira, yo quiero decir dos cosas. Una que ya me imagino a Salva de estudiante rebelde en esa aula de psicología, cuestionando todo lo que los profesores dicen. Qué chévere. Otra cosa, mira, dijiste algo muy valioso ahorita y lo quiero rescatar y es que dijiste que hiciste tu proceso contigo. Y casualmente, antes de que tú dijeras eso, una de las preguntas que yo te quería hacer es que hemos hablado mucho de Salvo el abogado, el coach, el trainer, el facilitador, y entonces luego dices eso de tu proceso. ¿Qué aprendizajes tú has tenido a lo largo de estos años trabajando con este modelo? Pues he tenido grandes aprendizajes y la vida me puso a prueba, ¿no? Por ejemplo, una de las situaciones que he vivido es que cuando yo estaba pues siendo considerado como un coach que está ahí, que está trabajando y crees que estás en lo más alto, de pronto un día pues te dices a ti mismo, Salva, no te amas. ¿Eh? Eso eh, fue una situación muy dura, yo pasé por una situación a nivel personal muy difícil. Yo me llegué a decir esto a mí mismo y fue una situación complicadísima durante algún tiempo porque me sentía incongruente, ¿no? Era como si estuviera haciendo la formación y los cursos de coaching más para mí que para mis propios alumnos. Fue duro, fue incómodo, fue ingrato. Aprendí bastante sobre el tema de la dependencia emocional porque me vi envuelto en eso. Me vi dentro de ese triángulo dramático del análisis transaccional de Eric Berne, del víctima, perseguidor, salvador, y no me podía creer que eso estuviera sucediendo. Pero sí, era real, estaba sucediendo y me estaba sucediendo a mí. Y en esos momentos te dan ganas hasta de abandonarlo todo y tirarlo todo por la borda, porque te sientes totalmente incongruente como yo voy a enseñar a otras personas si yo mismo estoy pasando por unas situaciones que soy incapaz de manejar. Pero saqué fuerzas de flaqueza y precisamente esas situaciones son las que me ayudaron a terminar de acuñar y de construir el modelo que hoy puedo presentar, ¿no? Y puedo expandir. Y ese salva persona existe. Y creo que todos los que nos dedicamos al crecimiento personal, desarrollo humano, tenemos derecho a pasar, por supuesto, por esas situaciones, porque son las que nos ayudan luego también a entender y comprender a la gente. Así que si la vida nos ha mandado esas situaciones es precisamente para poder crecer, para poder luego lo que hemos aprendido poder transmitirlo a otras personas y que ellas también puedan, a través de los procesos y a través de las herramientas, llegar al bienestar, que es lo que todos Así perseguimos, ¿no? es, así es. Realmente no somos ajenos a las adversidades de la vida y a la humanidad, a ser humanos y estar en contacto con nosotros mismos y con los demás. Qué bueno, qué Así es. bueno. Gracias por compartirlo. Muy bien. Sí.
Pues nada, estamos para compartir cualquier experiencia que de verdad le pueda llegar a las personas, ¿no? Y si pueden sacar el mejor lado, pues estupendo, porque estamos necesitados de que las personas saquen su mejor lado. Y últimamente lo estoy diciendo, necesitamos líderes Ujú. sociales, necesitamos personas que lideren en grupos, en organizaciones, que lleven a la humanidad hacia otro lugar, ¿no? Salva, y en ese orden, ¿cuáles son las rutas que tiene Salva pensado para sus próximos meses o años? Bueno, pues después de esta pandemia infernal, he querido retomar pues mi trabajo a nivel internacional, ya que como me sentía como más preparado para hacerlo fuera de España que en España. Me preparé muy bien para hacer un trabajo en México que ha salido estupendamente. Volveré, si Dios quiere, en octubre del año que viene. Tengo previsto en marzo, abril aproximadamente ir a Ujú. Panamá, que también tengo allí una persona para hacer ese trabajo. Y Colombia no tengo exactamente fecha, pero sí que es verdad que ya he ido 3 veces y la persona que tengo allí es de máxima confianza y es posible que 2023 también Ujú. viaje. Y donde tengo todavía la espinita en República Dominicana, que sí que es verdad que he viajado 2 veces, pero no he terminado de tener la continuidad allí que quiero. Y bueno, pues yo soy una persona muy insistente, ¿no? Y entonces, bueno, eso a nivel internacional. Y quiero, a nivel mío, profesional, seguir trabajando este modelo. Estoy trabajando como 500 pruebas, como un testeo, para que pues podamos tener la certeza de que esas fortalezas están totalmente integradas. Y eso daría lugar, pues, seguramente a un tercer Ujú. libro en el que, pues, no tengo prisa. Yo digo que escribo cuando tengo algo algo que decir. No Excelente. soy un autor prolífico. Exacto. Empleé 10 años en hacer un segundo libro y, bueno, el tercero, no creo que escriba más de 3, pero por lo menos que yo sepa que esos libros dejan ahí una pequeña aportación, ¿no? Por ejemplo, el ámbito universitario me interesa mucho. Tengo un convenio con la Universidad de Murcia de aquí de España y ahora pues en México también hemos estado visitando la Universidad Católica de Sinaloa Ujú. para hacer un convenio con ellos. El proyecto les encantó, la verdad es que les encantó el proyecto y estamos pendientes de hacer algo con ellos. Me gusta tener esos contactos con la universidad y poder hacer algo en colaboración siempre con las universidades. Y bueno, hay trabajo por delante, sí. Y mire, y hay una muy importante que él no mencionó. Hay una ruta que tú te estás formando en la carrera de nosotros. Ah, sí. Ah, bueno, sí, 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 bueno, esa ruta, esa ruta para mí es importante. También es verdad que en eso voy sin prisa. Lo que yo quiero es tener la seguridad, bueno, pues si son 2 asignaturas este año y lo veo bien, a ver si me animo al siguiente y tomo 3 y bueno, ya veo cómo llegar. Para mí no es tan importante decir, bueno, pues tengo el título en psicología, sino que voy haciendo los aprendizajes, pues me van a ayudar también, en muchos casos me van a ayudar a ponerle las adecuadas etiquetas a algunas cosas que yo estoy haciendo, también aprender cosas, desde luego aprender cosas nuevas y poder aplicarlas a esta metodología en la que yo estoy absolutamente empeñado. Excelente. Maravilloso. Bien, muy Bueno, bien. Salva, ya dijiste que estás en Murcia, España. O sea que definitivamente ya son casi la 1 de la mañana, ¿verdad? O sea que te hemos Pues sí, sí. trasnochado, así que definitivamente, mira, sin desperdicios, muchas gracias. Yo creo que la audiencia se va a disfrutar esto y la verdad que a mí me ha encantado tener esta conversación contigo. Gracias por decir que sí. Gracias a vosotras tres por invitarme y por tener este magnífico momento que lo he disfrutado. Y nada, ojalá que también lo disfruten los oyentes. Claro que Así sí. es. Muchísimas Gracias, gracias, gracias. grupito. Gracias. Chao. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.